¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó, y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme, y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034.
Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás... El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada.
Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño.
Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14.000 personas podrían perder la vida y más de 100.000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70.000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1.600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280.000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20.000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1.000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga. Por eso, si llegara a romperse de una vez, podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie, la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. ¿La Gran Manzana se está volviendo demasiado pesada para su propio bien? Un estudio reciente reveló que la ciudad de Nueva York está descendiendo, y todo por culpa de sus altísimos rascacielos. Al parecer, todo esto se llama hundimiento, que es cuando la superficie de la Tierra se asienta poco a poco o se hunde de repente. El desplazamiento de los sedimentos blandos y el peso de la propia ciudad son los culpables de esta sensación. Ahora, no te alarmes demasiado. Según el estudio, Nueva York se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año. Claro, eso no parece mucho, pero hay partes de la ciudad que se están hundiendo incluso más rápido que eso. Esto podría causar algunos problemas a la ciudad, sobre todo porque ya es bastante baja y alberga a más de 8 millones de personas. Por eso es importante que las autoridades locales elaboren estrategias para hacer frente al creciente riesgo de inundaciones y a la subida del nivel del mar. Aunque no estoy segura de que construir diques gigantes sea la solución. Quizá tengamos que ser un poco más creativos. Los geólogos quieren asegurarse de que todos somos conscientes de que construir más rascacielos cerca de la costa, los ríos o los lagos podría contribuir a aumentar el riesgo de inundaciones en el futuro. Así que tenemos que pensárnoslo 2 veces antes de empezar a erigir rascacielos a diestra y siniestra.
En estudios recientes, los científicos calcularon la masa total de todos los edificios de la ciudad de Nueva York, más de 1 millón de ellos, y suma la friolera de 1,68 billones de libras. ¡Vaya carga! Ahora bien, no incluyeron el peso de las carreteras, aceras, puentes y otras zonas pavimentadas, así que solo puedes imaginar cuánto peso más se añade a la ciudad. Pero, incluso con estas limitaciones, los investigadores han hecho un buen trabajo al tener en cuenta la compleja geología del subsuelo de Nueva York, que incluye depósitos de arena, limo y arcilla, así como un antiguo lecho rocoso. Descubrieron que ciertos tipos de suelo, como la arcilla y el relleno artificial, son más propensos al hundimiento. En cambio, el lecho rocoso se mantiene bastante firme y sostiene los rascacielos en su sitio. Así que, al menos, no tenemos que preocuparnos de que el Empire State se hunda en breve. Comparando sus extravagantes modelos con datos de satélite, los investigadores crearon un mapa de la ciudad que muestra dónde se está produciendo el hundimiento. Y adivina qué, el aumento de la urbanización y todo ese bombeo y drenaje de aguas subterráneas no hacen sino empeorar las cosas. Ya es hora de que empecemos a proteger nuestros recursos, ¿no crees? Yo no empezaría a hacer las maletas todavía. Nueva York no es la única ciudad que se está hundiendo. Yakarta, la capital de Indonesia, también está experimentando este problema. De hecho, parte de ella podría estar bajo el agua en 2050. Es como la Atlántida en la vida real. Más de 30 millones de habitantes de Yakarta están decidiendo si deben reubicar toda la ciudad. Si hay una ciudad por la que deberíamos preocuparnos, esa es Venecia. Pero, ¿por qué tiene tantas ganas de hundirse?, te preguntarás. Pues bien, permíteme que te cuente la compleja verdad. Verás, se decidió que Venecia fuera establecida en una laguna pantanosa con cimientos de mala calidad. Con el paso del tiempo, el suelo no aguantó más y empezó a compactarse como un malvavisco aplastado. Para colmo, la ciudad ha estado sorbiendo agua subterránea como si pasara de moda o algo así. La guinda del pastel es que el nivel del mar también ha ido subiendo lentamente. Y adivina qué, las escurridizas placas tectónicas se ríen empujando la placa del Adriático bajo los Apeninos, lo que da a Venecia un empujón extra hacia abajo. Alguien tuvo la brillante idea de detener el bombeo de aguas subterráneas, pensando que así se podría detener los tejemanejes del hundimiento. Pero, agárrate a la góndola. Un nuevo estudio reveló que el hundimiento no se ha detenido del todo, sino que se ha ralentizado un poco. Resulta que toda la zona se está inclinando ligeramente hacia el este, con Venecia en la parte más alta. Te estarás preguntando cuánto se hunde Venecia al año, ¿verdad? Prepárate para esta sorprendente revelación. Se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año, similar al de Nueva York. A este paso, en los próximos 20 años podría hundirse la friolera de 80 milímetros por debajo del nivel del mar. Para evitar que se convierta en una pecera veneciana, la población local está construyendo frenéticamente barreras especiales para evitar que el agua se estrelle contra la laguna. Pero no aguantes la respiración, porque este proyecto ha sufrido más retrasos de los que cabría esperar. ¿Has notado el encanto de lo antiguo en Venecia? No es solo porque les guste el estilo vintage. Las aguas saladas han causado estragos en los edificios, ya que el nivel del agua rompe constantemente la impermeabilización original. Ahora, el agua se está metiendo en la mampostería, y las plantas bajas de muchos apartamentos ya no son lo bastante seguras para vivir en ellas. Pero, ¿cuándo se lanzará Venecia al abismo? Es difícil saberlo con certeza. El hundimiento y la subida del nivel del mar son tan lentos e impredecibles como una tortuga en una maratón. Pero los expertos han advertido de que, si las cosas siguen así, Venecia podría estar nadando de espaldas bajo las olas en el 2100. Sin embargo, no tengas miedo. Están haciendo todo lo que pueden para evitar que esta joya flotante de la historia y la cultura se convierta en una tragedia de Hollywood. Así que no canceles todavía esa excursión de un día a Venecia. Nueva Orleans también tiene una peculiar situación acuática. Verás, en un principio, este animado lugar fue construido un poco por encima del nivel del mar, y ahora se está hundiendo poco a poco. En aquella época, cuando la zona del barrio francés estaba empezando a despuntar, la gente tenía que apañárselas con lo que tenía.
Consiguieron el mejor terreno que pudieron encontrar, pero solo estaba a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Y no hay que olvidar que el resto de la ciudad es plana como una tortita, y las zonas alrededor del barrio francés están un poco más bajas. A pesar de que sabían que se enfrentaban a dificultades, los ingeniosos habitantes de Nueva Orleans hicieron todo lo posible por elevar sus casas por encima del terreno inundable que eligieron como hogar. Y hay más. El suelo de Nueva Orleans se tambalea como un plato de gelatina. Los arquitectos tuvieron que actuar con cautela porque temían que este no soportara el peso de estructuras más altas. Se limitaron a 2 pisos o 2 pisos y medio. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciudad instaló un lujoso sistema de drenaje en 1900, pensando que resolvería su problema de agua. Y aunque ayudó con los pantanos y todo eso, inadvertidamente absorbió la vida del suelo. Sí, este quedó seco, sin suficiente sedimento ni agua para mantenerse estable. Como resultado, esas antiguas marismas se hundieron como si estuvieran en una competición de arenas movedizas. En la década de 1930, las cosas se pusieron aún más patas arriba. 1/3 de la ciudad estaba por debajo del nivel del mar, y cuando el huracán Katrina hizo su gran entrada, esa cifra se disparó hasta cerca del 50%. Y aquí está la guinda del pastel. El nivel del mar decidió unirse a la fiesta, subiendo más rápido que un globo de helio. Ahora, no solo Nueva Orleans se hunde, sino que sus alrededores se encuentran varios grados por debajo del nivel del mar. ¿Y qué podemos hacer con todas estas ciudades que se están hundiendo? Por ejemplo, podríamos gestionar mejor nuestro consumo de agua. No podemos seguir succionando agua subterránea de la tierra como si no hubiera un mañana. Tenemos que encontrar nuevas formas de saciar la sed de nuestros centros urbanos. Piénsalo. Podríamos purificar las aguas superficiales o incluso convertir el agua salada del mar en una solución dulce. Por supuesto, necesitaremos un montón de energía para que todo funcione. Y hablando de buena gestión del agua urbana, déjame que te hable de una ciudad de Dinamarca que se llama Nye. Estos tipos lo tienen todo pensado. Recogen el agua de lluvia y la utilizan para abastecer sus inodoros y lavadoras. Eso sí que es ingenio. Eso es lo que yo llamo un derroche de genialidad. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en 2. Pero fanáticos de los Yankees e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir: ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí,
Las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas, y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA. Sí, lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante
porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no, todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo. Las olas del océano pueden hacerse mucho más grandes de lo que imaginábamos y ser mucho más peligrosas de lo que creíamos. Antes se pensaba que las olas solo se movían en 2 dimensiones, nada más suben y bajan, como cuando las dibujas en una hoja. Pero un estudio reciente muestra que las olas son estructuras tridimensionales, capaces de moverse en distintas direcciones. Este hallazgo indica que el océano es más complejo de lo que creíamos, y que los barcos, los parques eólicos, las plataformas petroleras y otras estructuras cerca de la costa quizá no estén listas para lo que viene. Para empezar, las olas rompen. Suena obvio, pero la verdad, todavía no entendemos a fondo cómo y por qué ocurre, ni todas las fases que intervienen. Lo que sí sabemos es que al romper, cambian de forma y se vuelven más empinadas. Para entender mejor el proceso, al inicio los investigadores asumieron que las olas eran bidimensionales. Esa suposición era útil porque facilitaba estudiarlas, ya fuera en teoría, con simulaciones en computadora o en experimentos. Pero ojo, decir que las olas son bidimensionales no refleja cómo son en el océano. Cuando la mayoría piensa en olas, imagina las típicas, tranquilas, que ves en la playa. Las de aquí ocurren en mar abierto y se forman cuando se encuentran olas que vienen de muchos rumbos. Ese choque se da bajo ciertas condiciones del océano, como en zonas donde se juntan 2 mares, o cuando el viento cambia de dirección de golpe, como en un huracán, cuando se cruzan olas desde direcciones distintas. Aparece esta ola tridimensional. Para poner a prueba cómo se comportan estas olas únicas y qué tanto podrían volver más peligroso el mar, 2 investigadores construyeron un tanque especial, como una alberca gigante, de unos 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Alrededor de ese tanque instalaron 168 paletas mecánicas. Funcionan como manos gigantes que empujan el agua de un lado a otro para generar olas. Tal cual cuando pasas la mano por el agua en la tina. Pausa el video y ve a hacerlo ya. No, espera, era broma. En fin, estas paletas pueden generar olas de distintos tamaños y formas. Además, absorben las olas que regresan para que no reboten por la alberca y arruinen las pruebas. Debajo del tanque colocaron 28 ventiladores enormes que empujan el agua de lado a lado para simular corrientes, imitando cómo se mueve el océano. En conjunto, hacen circular unos 2.400.000 litros de agua, todo para crear una especie de mini océano controlado, con tecnología bien impresionante. ¡Listo! Todo quedó montado y era hora de probar. El experimento mostró que las olas tridimensionales pueden volverse el doble de empinadas que las bidimensionales antes de romper. Te explico. Las olas normales que ves en la playa rompen cuando alcanzan un ángulo muy pronunciado. Tienen un límite, una inclinación máxima. Si lo superan, rompen. Lo que dice este estudio es que en mar abierto pueden llegar a ser hasta un 80% más empinadas que ese límite antes de empezar a romper. Eso también significa que pueden alcanzar casi el doble de altura que una ola normal antes de empezar a romper. Pero hallaron algo más interesante. Normalmente, cuando una ola rompe, se forma una cresta blanca, esa parte espumosa de arriba, y ya que rompe, se acabó, pierde su energía. Pero cuando estas olas multidimensionales llegan a ese punto, no aparece la cresta blanca.
pueden seguir creciendo. Pasa porque su energía no se concentra en una sola dirección, lo que les permite seguir aumentando, aun cuando alcanzan el límite de inclinación en el que se supone que deberían romper. Es como si estas olas tridimensionales redistribuyeran la energía y siguieran acumulándose en medio del océano. Eso implica que, en conjunto, pueden hacerse hasta 4 veces más empinadas y grandes de lo que creíamos posible. Estamos hablando de olas enormes que pueden surgir de golpe en pleno océano. Suena inquietante, por decirlo menos. Por eso, por seguridad, es clave entender cómo ocurre este fenómeno. Tal vez los edificios y casas junto a la playa no estén tan en riesgo por esto, pero estas olas gigantes sí amenazan más a lo que está mar adentro, como plataformas petroleras, parques eólicos y embarcaciones. Este hallazgo abre preguntas serias sobre si estas construcciones, tal como las diseñamos hoy, son seguras y podrían soportar patrones de oleaje tan extremos. El asunto es que los marinos llevan siglos intentando advertirnos. En el siglo XIX, un explorador francés llamado Jules Dumont d'Urville, hice mi intento, reportó haber visto olas monstruo de más de 30 metros de altura durante sus travesías. Aunque era muy experimentado y respetado, y otras 3 personas confirmaron que sí había pasado, su relato fue desacreditado. Como este caso, todos los relatos sobre olas gigantes y descontroladas en medio del océano se descartaron como mitos, historias de marineros para adornar la aventura. ¿Quién no, verdad? La ciencia empezó a tomarlos en serio hasta 1995. Cuando por fin se midió por primera vez una ola monstruo. El hecho ocurrió en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega. La estructura se diseñó para aguantar una ola de unos 19 metros y medio. Y aún así, creían que algo así pasaría solo una vez cada 10.000 años, pero no estaban listos para lo que ocurrió el día de Año Nuevo, cuando una ola monstruo de unos 26 metros, unos 6 metros y medio más de lo previsto, golpeó la plataforma. En un caso más reciente, en 2018, 8 hombres iban en un barco pesquero de unos 19 metros, a más de 640 kilómetros al noreste de la isla grande de Hawái, cuando de pronto los golpeó un par de olas monstruo. Una pegó en la popa y la otra azotó de costado. Fue demasiado. Mucha agua pasó por encima, inundó la nave y la arrastró hacia el fondo. La tripulación tuvo que abandonar el barco y subir de inmediato a una balsa. Por suerte, los rescataron a todos sin lesiones. Estos son apenas algunos ejemplos de que nuestras plataformas y barcos actuales quizá no estén listos para olas monstruo. Por eso, expertos proponen que los diseñadores refuercen los buques para soportar el doble de la altura de ola significativa. Claro, habría que convencerlos, porque eso encarece los costos. Ahí va un dato convincente. Se estima que entre 2011 y 2018 se registraron en el mundo unas 210 olas de este tipo, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué detona las olas monstruo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que no las provoca el movimiento del fondo marino. Más bien, parecen ligadas al mal tiempo. En la bahía de Tampa, por ejemplo, la mayoría llega desde el oeste, sobre todo cuando hay tormenta o mucho viento. Aún así, no podemos decir que esa sea la causa principal en todo el mundo. Expertos creen que hay varios factores en juego. Lo preocupante es que pueden aparecer sin aviso. El mar abierto puede estar en calma total y de pronto todo se vuelve una lucha por sobrevivir. Entonces, ¿podemos predecir este fenómeno? Parece que sí. En un estudio muy reciente, crearon un sistema computacional que usa mediciones de boyas para anticipar olas inusualmente grandes con 5 minutos de ventaja. Detecta cerca de 3 de cada 4 olas monstruo. Aunque lanza algunas falsas alarmas, los investigadores dicen que por seguridad, es mejor saber que podría venir una ola así que no saberlo. Y en eso creo que todos coincidimos.
Ahora, olvídate del Kraken y de los monstruos de las profundidades. Lo sé, es difícil, pero inténtalo. Y también puedes olvidarte del Triángulo de las Bermudas y otras anomalías marinas. No son nada comparadas con las olas gigantes, enormes muros de agua que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido en la superficie del mar. El poder destructivo de este fenómeno fue un misterio para la humanidad durante mucho tiempo. Pero parece que los científicos han resuelto este secreto. Una ola gigante es una ola que supera al menos el doble a todas las olas que la rodean. Si te imaginas el océano mundial como un videojuego, entonces las olas normales son tus oponentes. Pero la ola gigante es el jefe final. Durante siglos, cientos y miles de barcos han desaparecido durante sus viajes. La gente ha inventado muchas leyendas sobre qué causaba los desastres marinos, monstruos marinos, anomalías submarinas, sirenas. Pero hoy, los científicos cada vez están más convencidos de que las olas gigantes son la causa principal de los naufragios extraños y los barcos desaparecidos. Algunos creían las historias de marineros sobre olas anómalas, mientras que otros no. Pero nadie podía probar su existencia. Sin embargo, todo cambió en 1995 cuando un muro gigante de agua de 26 metros de altura se estrelló contra una plataforma petrolera frente a la costa de Noruega. Las olas alrededor de este monstruo medían 12 metros de altura. En otras palabras, la ola monstruosa era del tamaño de un edificio de 9 pisos, y las vecinas medían unos 4 pisos de alto. La plataforma petrolera no fue destruida, pero la ola demostró que podía causar daños considerables a cualquier estructura. Inmediatamente después de eso, la gente empezó a estudiar el fenómeno de las olas gigantes. Sin embargo, al principio, en lugar de respuestas, los científicos obtuvieron aún más preguntas. Entonces, ¿qué tiene de misterioso este fenómeno? Sabemos cómo funcionan las olas normales. ¿Cuál es el problema para descubrir la naturaleza de las gigantes? Bueno, de hecho, la diferencia entre ellas es enorme. Las olas costeras normales son muy predecibles. Se forman por el viento y el terreno irregular del fondo marino. Dependiendo de la profundidad, el terreno, la distancia a la costa y la fuerza del viento, el tamaño y la velocidad de la ola aumentan. Estas olas son seguras. Si no son grandes, puedes surfear. Si son grandes, las verás con anticipación y saldrás corriendo del agua, como yo. Las olas gigantes, desafortunadamente, son casi impredecibles. Pueden aparecer de repente, incluso durante un mar en calma. Aparecen no solo en la línea costera, sino también en mar abierto, como un alto acantilado de agua. Las condiciones para la aparición de estos monstruos son muy caóticas. Cuando varias olas combinan su energía en una sola, se crea una ola gigante. Pero este proceso no se puede predeterminar ni predecir. ¿Cómo se forma esta energía? ¿Cómo se libera y cuánta de esta energía se necesita? Las preguntas son demasiado complicadas. Ahora, para intentar averiguarlo, puedes colocar una boya especial con sensores que escanean datos de las olas en el agua. Luego necesitas esperar a que aparezca la ola gigante, y no sabes si va a pasar o no. Afortunadamente, sucedió frente a la costa de la isla de Vancouver. Este monstruo, que fue llamado la ola Ucluelet, era 3 veces el tamaño de las olas circundantes y tenía una altura de 18 metros. Fue una de las olas gigantes más enormes jamás registradas. ¿Y crees que esa boya con sensores ayudó a determinar la naturaleza de las olas gigantes? Por supuesto que no. Solo mostró los datos de la ola. Para resolver el misterio, un grupo de científicos de la Universidad de Melbourne fue a la Antártida. Y esta vez, lograron encontrar algo. Trajeron el equipo más moderno para estudiar las condiciones meteorológicas en el agua. Instalaron cámaras estéreo potentes en el rompehielos SA Agulhas 2 y obtuvieron imágenes tridimensionales de la superficie del océano. Ahora, las observaciones mostraron que la formación de olas gigantes comenzaba cuando las olas pequeñas eran más susceptibles al viento. Es decir, olas de varios tamaños y direcciones se encuentran con el viento, lo que hace que varias olas pequeñas se combinen con una grande. Crece más rápido usando esta energía recibida. Esto no es solo una combinación de olas, sino también su efecto físico entre ellas. Los científicos llaman a esto efectos no lineales. Para acercarse más a la solución, los científicos también usaron la teoría de Stokes de cuarto orden, que habla de interacciones más complejas de las olas y su acumulación de energía. La teoría no ayudó mucho, pero hizo todo el estudio más extraño. Los científicos se dieron cuenta de que las olas pequeñas se alimentaban entre sí.
Luego algunas olas se volvían más grandes que el resto y se llevaban toda la energía. Este proceso se llama inestabilidad de modulación y explica por qué las olas gigantes aparecen tan de repente, como si salieran de la nada. Aún así, los científicos admiten que incluso esta información no es suficiente para explicar completamente estas olas gigantes. Ahora, para resumir, demasiado tarde. El viento empuja las olas más jóvenes juntas, haciendo que crezcan más alto y aumentando su velocidad. Una ola roba la energía del resto y ¡boom! Aparece una ola gigante enorme, que se ve desproporcionadamente grande comparada con las otras. Golpea un barco, una plataforma petrolera o la superficie del océano y derrama toda esa energía. Y eso es todo. Silencio otra vez. La existencia de tal fenómeno ha convencido a los científicos de que las olas gigantes son la causa de muchos naufragios en el mar. Ahora, en serio, piénsalo tú mismo. Cuando un barco se mete en una tormenta, el capitán lo reporta por radio y hace registros en la bitácora. Pero cuando un barco desaparece de repente del radar sin ninguna advertencia sobre mal clima, entonces podría haber encontrado una ola gigante enorme. No están atadas a ningún lugar en particular. Son repentinas e impredecibles, y esto las convierte en uno de los mayores peligros del océano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se pueden proteger los barcos, las playas y las estaciones de producción petrolera? ¿Cómo predecir la aparición de una ola? Bueno, la respuesta es correlación cresta-valle. Suena increíblemente difícil, pero en realidad es simple. La parte más alta de la ola es la cresta. La parte más baja de la ola es el valle. La idea es medir qué tan estrechamente se relacionan las crestas con los valles. Con una correlación fuerte, las olas se forman en grupos densos. Hay varias olas regulares y una o dos grandes en el centro. Estas condiciones son ideales para la aparición de una ola gigante. Ahora, parece obvio que los científicos deberían usar algunos instrumentos para medir los valles y las crestas en las olas. Parece bastante complicado, pero de hecho, estas correlaciones de cresta a valle se pueden estudiar observando el clima y las corrientes. Los científicos esperan poder predecir la aparición de olas gigantes usando los mismos sistemas que necesitan para predecir el clima. Así que puedes respirar tranquilo. Parece que estamos a salvo. ¿O no? No. Dado cómo está cambiando el clima de nuestro planeta, los científicos esperan un aumento en la altura de las olas en el Océano Pacífico Norte. Esto contribuirá a la aparición de olas gigantes enormes, incluso más grandes que las que la gente observó frente a la costa de Noruega. ¿Qué tan grandes? ¿1,5 veces? ¿2 y 3 veces? Bueno, mejor siéntate. Los científicos realizaron estudios experimentales y descubrieron que estas olas pueden ser 4 veces más grandes de lo que se pensaba anteriormente. ¿Podría la ola de 26 metros de altura registrada en 1995 ser 4 veces más alta? Es difícil de creer, pero imaginémoslo teóricamente. Una ola gigante con una altura de 104 metros. Puede aparecer en medio de una tormenta. Esto es más que la altura de la Estatua de la Libertad desde el pedestal hasta la punta de la antorcha. Una ola gigante así puede arrastrar cualquier barco bajo el agua en un segundo y destruir fácilmente una estación petrolera. Puede lanzar al Kraken o al Megalodón fuera del océano como un muñeco de peluche. Pero, ¿en qué se diferencia de un tsunami? Bueno, un tsunami nace durante la actividad sísmica en el fondo marino. Tal ola crece, gana velocidad y luego se estrella contra la costa. Es predecible y puedes verla desde lejos. Así que esperemos que los científicos puedan predecir la aparición de olas gigantes con anticipación y advertir a los barcos que no naveguen hacia la zona de riesgo. Las personas comunes que viven en pueblos costeros y se relajan en la playa también están en riesgo. En el futuro, tendrán que mirar no solo el pronóstico del tiempo, sino también el riesgo de olas gigantes. Son las 7:59 AM cuando un hombre se despierta bruscamente en su cama por una poderosa y misteriosa fuerza. Mientras intenta averiguar qué está sucediendo, una gigantesca columna de agua de 30 metros de altura ya avanza hacia su ciudad natal. En 20 minutos, la mayoría de sus amigos y familiares pierden la vida cuando una pared de agua del tamaño del cielo arrastra edificios, árboles y automóviles. Y esto puede ocurrirte en cualquier momento. Es el día después de Navidad en 2004. Miles de turistas de Europa y América están disfrutando de las playas tropicales en Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, cuando un poderoso terremoto submarino golpea la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Es un terremoto de magnitud 9,3, el más fuerte jamás registrado en Asia. Provoca uno de los tsunamis más grandes de la historia.
El tsunami del día de San Esteban, que se cobra la vida de 230.000 personas en unas pocas horas. La ciudad de Banda Aceh, en Sumatra, Indonesia, hogar de 260.000 personas, es la más cercana al epicentro del terremoto. Menos de media hora después del sismo, enormes olas de hasta 10 pisos de altura golpean la ciudad. Más de 60.000 personas pierden la vida de inmediato. La destrucción es tan severa que casi nadie en su camino sobrevive. A continuación, el tsunami golpea Tailandia. Las olas avanzan a una asombrosa velocidad de 804 km por hora a través del Océano Índico. Alcanzan las costas de Bang Gai, Phuket, aproximadamente 90 minutos después. A pesar de un intervalo de tiempo tan considerable, tanto los locales como los turistas son tomados completamente por sorpresa. Muchos bañistas incluso caminan hacia la playa, curiosos por la extraña retirada del mar, solo para ser golpeados por una imponente muralla de agua. Casi 5.400 personas, incluidos 2.000 turistas extranjeros, no sobreviven ese día en Tailandia. Una hora después, el tsunami golpea el sureste de India, cerca de Chennai. Las olas llenas de escombros avanzan kilómetros tierra adentro y se cobran la vida de más de 10.000 personas. Sri Lanka enfrenta una devastación aún peor. La isla pierde más de 30.000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar. La increíble fuerza del tsunami es evidente incluso a gran distancia. 8 horas después, se cobra sus últimas víctimas en Sudáfrica, a más de 8.000 kilómetros del epicentro del terremoto. Allí, olas inesperadas sorprenden a los nadadores. Investigadores del Centro de Investigación de Tsunamis de la NOAA explicaron que la destrucción fue causada por la inmensa potencia del terremoto. Se originó en una falla de megaempuje, que es donde las placas oceánicas pesadas se sumergen debajo de placas continentales más ligeras. Estas fallas son las más grandes del mundo y se encuentran bajo el agua. El terremoto de 2004 rompió un tramo de 1.450 kilómetros de las placas india y australiana, 50 kilómetros bajo el lecho marino. Además, en lugar de un rápido sacudón, el terremoto duró 10 minutos y liberó una cantidad inimaginable de energía. Durante el evento, enormes secciones del lecho marino se elevaron 40 metros hacia arriba, lo que es un montón. Un movimiento tan repentino envió olas ondulantes colosales a través del océano. Imagínalo como tirar una enorme piedra en el agua. Lo que pasa es que las olas de tsunami no son como esas olas de surf que podrías imaginar. No, se asemejan a un río de aguas rápidas y embravecidas que inunda todo a su paso. Si te atrapan, es casi imposible sobrevivir. Si las poderosas corrientes no te arrastran, los escombros flotantes lo hacen. Por eso, durante los terremotos suele haber muchas heridas y menos pérdidas de vidas. Con los tsunamis ocurre lo contrario. Hay muchas menos lesiones que muertes porque es demasiado difícil sobrevivir. Los tsunamis catastróficos como el de 2004 son raros, por eso India y Sri Lanka no tenían antecedentes de tales desastres. Esta falta de experiencia combinada con la ausencia de sistemas de alerta hizo que las consecuencias del desastre fueran aún más trágicas. La gente no sintió el terremoto porque estaban lejos del epicentro. Y al no haber señales naturales de advertencia, ni alertas oficiales, ni antecedentes de tsunamis, las olas que golpearon las costas abarrotadas tuvieron efectos devastadores. Por cierto, el Océano Pacífico es el más grande del planeta. Es donde ocurren la mayoría de los terremotos y tsunamis. Tsunamis localmente dañinos azotan algunas partes de este océano aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. El 76% de los tsunamis fatales registrados tuvieron lugar en el Pacífico. Y el 99% de las víctimas de tsunamis son causadas por tsunamis locales o regionales que ocurren con mayor frecuencia y golpean rápidamente. Pero entonces surge una pregunta. ¿Podría ocurrir nuevamente un tsunami tan devastador como el del día de San Esteban? Desafortunadamente la respuesta no es muy sencilla. De hecho, se ha establecido un sistema de alerta en el Océano Índico. Su objetivo es advertir a las naciones costeras sobre posibles tsunamis. Sin embargo, el comportamiento humano sigue siendo un desafío crítico. Esto se hizo evidente durante un simulacro real en 2012. En ese momento, muchos residentes de Banda Aceh, Indonesia, simplemente ignoraron las torres de evacuación después de una alerta de tsunami. La gente nunca aprende, ¿verdad? La red de alerta del Océano Índico utiliza sensores de presión submarinos ubicados cerca de las líneas de falla de las placas tectónicas. Estos detectan cualquier cambio y transmiten datos a las boyas de superficie, las cuales los envían vía satélite a los centros de control en tierra. Las autoridades analizan la información y deciden si emiten alertas y evacúan las áreas en riesgo.
ASEC, situado sobre una de las fallas más activas del mundo, implementó salvaguardias adicionales. Instalaron sirenas en las ciudades costeras y las personas reciben alertas en sus teléfonos celulares. Además, hay torres de evacuación, estructuras de concreto reforzado capaces de albergar a 500 personas. Son zonas seguras especiales. Las autoridades llevaron a cabo pruebas sobre cuán preparados estaban los habitantes. En 2009, 18 países del Océano Índico participaron en un simulacro de evacuación que simulaba un gran terremoto. Miles de comunidades costeras participaron en este simulacro y los funcionarios concluyeron que el ejercicio había sido un éxito. Avancemos rápidamente hasta la primera prueba real del sistema en abril de 2012. Un terremoto submarino de magnitud 8,6 al oeste de ASEC desencadenó advertencias de tsunami. Y aunque no hubo olas significativas, toda la situación reveló fallas críticas. Muchos residentes ignoraron las torres de evacuación y en su lugar optaron por huir en auto o motocicleta. Esto provocó embotellamientos en toda la ciudad, con personas varadas en áreas vulnerables a un potencial tsunami. Fue un caos. Algunos residentes incluso regresaron a la playa para buscar señales del evento, algo extremadamente peligroso para la vida. Así que, aparentemente, aún queda mucho por hacer en cuanto a la supervivencia frente a tsunamis. Pero lo que debes saber de memoria son las señales de un evento inminente. Primero que nada, está el fuerte temblor del suelo. Los terremotos intensos cerca de áreas costeras pueden generar tsunamis. Si notas que el agua en la playa comienza a retroceder a una velocidad alarmante, exponiendo el lecho marino a arrecifes y peces varados, corre. Luego puede haber sonidos oceánicos inusuales. Ten en cuenta que un fuerte ruido rugiente, similar al de un tren o motor de avión, puede acompañar a un tsunami que se aproxima. Si detectas alguno de estos signos de advertencia, no esperes las órdenes oficiales de evacuación. Abandona de inmediato las áreas costeras bajas y desplázate a terreno más elevado tan rápido como puedas. Si estás en casa, asegúrate de que los miembros de tu familia estén informados sobre el tsunami y sigan la orientación oficial. Debes recordar que los tsunamis generados localmente pueden golpear en minutos, por lo que tienes que actuar con rapidez. Si es un tsunami distante, es posible que tengas más tiempo para evacuar. Si no tienes la oportunidad de trasladarte tierra adentro, refúgiate en edificios altos de concreto reforzado. Evita quedarte en viviendas pequeñas o casas en áreas bajas. Si estás en un bote, mantente alejado de la costa. La actividad de los tsunamis no es tan peligrosa en aguas profundas. Por lo tanto, evita regresar al puerto durante una alerta. Si ya estás en el puerto, consulta con las autoridades portuarias para obtener orientación. Si te resulta posible moverte a aguas profundas, hazlo de manera ordenada. Puede ser más seguro para los propietarios de pequeñas embarcaciones abandonar su nave y dirigirse a terreno más alto. Y siempre prioriza moverte a un terreno elevado sobre salvar tus pertenencias. Si vives en una zona costera, también puedes tomar algunas medidas para proteger tu propiedad de antemano. Dado que la mayoría de las olas de tsunamis miden menos de 3 metros, podrías considerar elevar tu casa, lo que puede reducir los daños. También puedes consultar a un ingeniero para evaluar y reforzar tu hogar. Y por último, no olvides proteger las edificaciones anexas y crear cercas que les permitan a los animales llegar a terrenos más altos. En las profundidades de Tennessee, enormes taladros con forma de gusano están por excavar un túnel que convertiría 1 hora de tráfico infernal en un paseo de 10 minutos. Podría ser uno de los experimentos de túneles más locos de Estados Unidos en décadas. Pero al otro lado del planeta, Europa y Asia están probando el Hyperloop, la tecnología de tubos al vacío que parece de otro mundo. Son dos ideas totalmente diferentes, pero tienen el mismo objetivo: hacer realidad los viajes de ciencia ficción. Para la primera visión del futuro, debemos enfocarnos en Nashville. La historia aquí trata de un proyecto llamado Music City Loop. Es una propuesta de autopista subterránea privada para vehículos Tesla. La idea es viajar de punto a punto. Te subes, eliges un destino y llegas directo, sin parar en cada estación. Ya puedes probar una versión limitada en Las Vegas, cerca del centro de convenciones. Nashville será la prueba a escala de ciudad. La propuesta es un enlace subterráneo directo entre el Aeropuerto Internacional de Nashville y el centro. El nuevo sistema reduciría un viaje de 15 kilómetros y 40 minutos a solo 8 minutos. Si lo logran, la experiencia será verdaderamente futurista. Te subes a un carro en la terminal, bajas a un túnel apenas más ancho que el vehículo y atraviesas un tubo presurizado. Evitas el embotellamiento,
ignoras los semáforos y llegas a tu hotel antes de que la gente en la superficie se incorpore a la autopista. Todo suena increíble, pero ¿qué tan cerca estamos de esta realidad? La tecnología técnicamente existe, pero tiene problemas enormes. El sistema en Vegas es simple y usa conductores reales. Para cumplir la promesa de 8 minutos en Nashville, los carros no pueden ser manejados por humanos. Tendrían que conducirse solos, defensa con defensa, a velocidades de autopista dentro de un túnel apenas más ancho que el carro. En un espacio tan estrecho, los reflejos humanos no son suficientes. Una duda o falla y todo el sistema se convierte en un tapón. Así que necesitamos sistemas de conducción automatizada o robots muy avanzados. Pero antes de preocuparnos por vehículos con inteligencia artificial, hay otro problema. El verdadero obstáculo no es el túnel, es el suelo mismo. Gran parte de Tennessee descansa sobre piedra caliza, una roca que se disuelve lentamente como un terrón de azúcar en agua. Con el tiempo, el suelo sólido se convierte en algo parecido al queso suizo, lleno de cuevas ocultas y cavidades vacías. Eso es un problema para cualquier proyecto de túneles aquí. Cuando un taladro golpea una de estas cavidades ocultas, no solo se detiene, puede abrirse al vacío de repente. El agua puede entrar a raudales. La máquina puede perder su soporte. Excavar túneles aquí se convierte en un juego real de buscaminas. Un giro desafortunado y la máquina puede fallar y hundirse. Peor aún, el colapso puede viajar hacia arriba, abriendo un socavón en la superficie, justo en medio de una calle concurrida. Pero si el suelo es tan peligroso, ¿por qué construir esto en Tennessee? La razón es simple. Nashville está en medio de una crisis de tráfico masiva. Es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y las calles ya están al límite. La ciudad está tan desesperada que intentará lo que sea, aunque implique perforar un campo minado geológico. Los ingenieros ven a Tennessee como el jefe final de los túneles. Si pueden probar que este sistema de alta velocidad funciona en piedra caliza llena de cuevas ocultas, pueden probar que funciona en cualquier lugar del mundo. Es una apuesta de alto riesgo. Resolver el tráfico de Nashville o ver desaparecer un proyecto de miles de millones en un socavón. Pero mientras los estadounidenses luchan contra el suelo, otras partes del mundo intentan evitarlo por completo y básicamente volar por el aire. Esto nos lleva a la segunda visión del futuro. El Hyperloop. Durante años, los expertos rechazaron este concepto por ser demasiado complejo. Pero el desarrollo no se detuvo. De hecho, ahora mismo hay pistas de prueba en China y Europa realizando experimentos exitosos que rompen récords de velocidad. Así funciona. Cuando sacas la mano de un carro en movimiento, sientes que el aire te empuja. Entre más rápido vas, más te resiste. A velocidades extremas, el aire se convierte en una pared sólida. Esa pared invisible es lo que limita la velocidad de trenes y aviones. El Hyperloop resuelve esto haciendo trampa. Construyes un tubo sellado, extraes todo el aire para crear un vacío y haces levitar una cápsula adentro usando imanes. Sin casi nada de aire ni fricción de ruedas, la cápsula ya no rueda realmente. Se desliza por el tubo. China lidera esta carrera actualmente. Un contratista estatal envió recientemente una cápsula por un tubo de bajo vacío a 623 km por hora. Eso es más rápido que el maglev de Shanghai, el tren más veloz en servicio comercial. Y no se detendrán ahí. La meta es alcanzar velocidades de avión, pero lograr esas cifras de alta velocidad no es lo que frena esta tecnología. Por mucho tiempo, el Hyperloop solo podía ir en línea recta, así que las redes eran imposibles. Sin embargo, recientemente, ingenieros en los Países Bajos encontraron cómo cambiar de carril en un tubo al vacío, transformando lo que era una sola autopista en el plano de una red de viajes que abarca continentes. Puede sonar menor, pero es un gran avance para toda la industria. El lado europeo tiene grandes ambiciones. Están diseñando una red masiva que parece un mapa del metro extendido por todo un continente. La meta es una red de tubos al vacío de más de 24,000 kilómetros que conecte alrededor de 130 ciudades importantes. La idea es hacer innecesarios los vuelos cortos en avión. Podrías vivir en Berlín y trabajar en París, viajando más rápido que atravesando el tráfico de hora pico. En Suiza, están probando algo llamado Circuito Infinito, una pista circular que funciona como rueda de hámster para la cápsula, permitiendo a los ingenieros simular viajes largos sin construir un tubo recto enorme.
India también está construyendo sus propios tubos de prueba, con planes para conectar grandes ciudades como Bombay y Pune, convirtiendo un viaje miserable de 3 horas en uno de 25 minutos. Todo suena como si el futuro ya estuviera aquí, pero hay una razón por la que no vemos cápsulas de Hyperloop todavía. Los problemas de ingeniería son enormes. Uno de los mayores problemas es el sol. Cuando el metal se calienta, se expande, y en cientos de kilómetros, incluso la luz solar puede estirar un tubo de acero. Eso es un problema serio cuando intentas que una cápsula viaje por un tubo perfectamente alineado a velocidades altísimas. Los ingenieros básicamente tienen que crear secciones flexibles que permitan al tubo moverse sin arruinar el sello al vacío. Y luego está la seguridad. Un tubo de Hyperloop es básicamente una nave espacial extendida sobre el suelo. Adentro casi no hay aire. Afuera, la presión atmosférica normal intenta constantemente entrar. Si el tubo se daña por un accidente, falla estructural o escombros, el aire no entra lentamente, explota hacia adentro. Ese impacto súbito crea una onda de presión que recorre el tubo y golpea todo a su paso, incluyendo la cápsula. Por eso, la seguridad del Hyperloop tiene más en común con la ingeniería espacial que con los trenes tradicionales. El fallo aquí no es gradual, es instantáneo. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de ganar esta batalla en el futuro cercano? A corto plazo, el enfoque de túneles tiene más probabilidades de ganar. Siguen siendo carros y túneles, solo más rápidos. Aunque el plan se reduzca, partes de él pueden construirse y usarse, lo que hace más probable que aparezca primero. El Hyperloop es lo opuesto. La recompensa es mayor, pero depende de resolver múltiples problemas difíciles al mismo tiempo. Tubos de vacío perfectos, cambios de carril confiables y sistemas de seguridad que manejen las peores fallas. Un eslabón débil puede paralizar todo, así que es más difícil implementarlo rápidamente. Cualquiera podría cambiar cómo viajamos. De cualquier forma, la meta es simple: eliminar el trayecto. ¿En qué confiarías más? ¿Un túnel profundo excavado en roca o un tubo al vacío sobre la superficie?